Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La ministra de Hacienda dará hoy a conocer su propuesta para una nueva financiación autonómica, un nuevo modelo de financiación al que ya ha dado el visto bueno Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, la negociación previa con Esquerra ha causado malestar en el resto de comunidades autónomas que se sienten discriminadas. El acuerdo incluye 4.700 millones de euros para Cataluña y el Ejecutivo considera que la propuesta que plantea es justa y equilibrada y que beneficia a todas las comunidades y no representa un privilegio para Cataluña, algo con lo que no está de acuerdo comunidades del PP que consideran que se sigue premiando al independentismo. Y desde Asturias defienden una negociación multilateral y que el nuevo modelo de financiación se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese marco, además, recuerdan que Asturias suscribió junto a otras comunidades la Declaración de Santiago, donde defienden un modelo de financiación que priorice el envejecimiento de la población, la despoblación y la dispersión territorial y se vincule al coste real de los servicios públicos. Es decir, que se atienda a las peculiaridades específicas de ciertas comunidades como Asturias o como Galicia. El consejero de Hacienda es Guillermo Peláez. Desde Asturias apostamos por un modelo centrado en garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España y que tenga en cuenta, por tanto, las necesidades específicas de Asturias. Desde la oposición aquí en Asturias, el líder del PP, Álvaro Queipo, considera que el acuerdo adelantado por Esquerra supone una agresión directa al Principado porque sigue el principio de ordinalidad, que recibe más el que más tiene, el que más aporta, y pide a Adrián Barbón que vele por los intereses de los asturianos y asturianas y no se despliegue a los intereses de partido. También le exijo a Adrián Barbón, como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, que los diputados asturianos del Partido Socialista, cuando llegue el momento, se opongan a este nuevo atentado contra Asturias y contra la financiación de nuestros servicios públicos fundamentales. Y del exterior, un día más hablamos de Venezuela porque el gobierno venezolano ha comenzado a hacer gestos. Uno de los más esperados es la liberación de presos políticos. El gobierno ha liberado a varias decenas de personas, entre ellas a 5 españoles que ya viajan hacia España. Lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en Radio Nacional. Dice que recibe esta decisión como un paso más hacia una transición en Venezuela. También, desde luego, recibo esta decisión como un paso positivo de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa en la que está inmersa Venezuela. La liberación de presos era una de las peticiones más demandadas por la comunidad internacional, también por la oposición venezolana. Así viene el día, enseguida les ofrecemos todos los detalles. Antes reciban el saludo del equipo que hace posible este informativo. En la parte técnica, Javier Palomo; en la redacción y locución, Elia Rivero, Xiana Iglesias y Luis Tazón. Y también quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Vamos con más información, con más noticias. Los sindicatos médicos no descartan una huelga indefinida. Aseguran que si el Ministerio de Sanidad sigue rechazando negociar con ellos un estatuto propio, endurecerán las protestas. De momento hay convocados 2 nuevos días de paro los próximos 14 y 15 de enero. José Antonio Vidal es el secretario general del SINPA. Objetivos comunes: estatuto propio, negociación propia y condiciones laborales mejoradas y modernas y europeas que eviten las guardias de 24 horas y permitan la conciliación y la salud laboral. El juicio a la banda del narcomatador se ha pospuesto. Sí, pendientes, por lo tanto, de que se fije una nueva fecha para celebrar esa vista contra los 5 acusados por el alijo de 600 kilos de cocaína incautados en Siero en 2022. Ayer estaba previsto el inicio del juicio, pero el abogado que representa a una de las acusadas pidió la suspensión por haber asumido la defensa hace solo unos días. Se lo hizo para pedir más tiempo. El juez accedió a su petición, a la petición de Fausto Suárez. Y con traslados de 8.000 documentos era imposible tener una lectura de los mismos para poder hacer la defensa. Entonces el tribunal ha dicho que quedamos a la espera de que decidan para cuándo se sigue este juicio, si bien ven difícil que sea este año.
Y a nivel nacional también cita clave con la justicia. Alberto Núñez Feijóo declara ante la jueza de la Dana. Sí, lo hará a partir de las 9:30 de forma telemática ante la jueza de Catarroja. No lo hará en persona, algo que ha causado indignación entre las víctimas, entre las familias de las víctimas. El presidente del Partido Popular está citado a declarar en calidad de testigo en la causa penal por la gestión de la emergencia. Durante esta declaración, previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió ese día, el 29 de octubre del 24, con Carlos Mazón, que han sido aportados por el líder del Partido Popular de forma voluntaria. Los WhatsApps aportados por Feijóo hace unas semanas certifican que el expresidente valenciano y Feijóo solo se comunicaron después de las 8 de la tarde, es después cuando Mazón dejó el restaurante del Ventor. El tráfico. Vamos con el tráfico, vamos a conocer cómo se circula por las principales carreteras del Principado. DGT, muy buenas. Buenos días, a esta hora encontrarán tráfico lento en la A66 a la altura de Coyoto, ya en dirección a Gijón, y complicados los accesos a Oviedo, especialmente por la AS2 en Vitoria y en la O14 en San Julián de los Prados, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Gijón y Oviedo se circula con normalidad. Bueno, pues vamos a conocer el detalle de cómo se circula por las ciudades. Empezamos por la capital, por Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? A estas horas, como es habitual, tráfico lento en el acceso a Luis Oliver, desde el polígono de Ferreros, y en el resto de la ciudad, tráfico fluido. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Pues hasta ahora destacar el tráfico más abundante en lo que es la avenida de los Campones y en la avenida Príncipe de Asturias. En el resto de días hay tráfico fluido. Gracias, Gijón. Y acabamos en el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues tenemos circulación intensa en las calles de Río San Martín y Foro de Avilés, y en el resto de la red viaria circulación fluida. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Tiempo que nos trae Cecilia Crespo. Muy buenos días. Buenos días, Paula. Jornada inestable acompañada de un descenso de las temperaturas. Hoy las precipitaciones van a ir ganando intensidad y frecuencia. La cota de nieve irá en descenso hasta situarse en el entorno de los 900 metros. Hoy seguimos con avisos por fenómenos costeros que suben de nivel. Tenemos aviso naranja por viento de fuerza 8, es decir, vientos sostenidos del suroeste-oeste de hasta 74 km por hora. Además, tenemos mar combinada de 5 a 6 metros. Asturias al día. Bueno, ya saben que a partir de las 9 de la mañana toma el relevo Nacio Varillas, toma el relevo Asturias al día. Nacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de política internacional en nuestra tertulia. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo puede afectar esto a España y a Asturias? Ya sabemos, Estados Unidos secuestra a Maduro. Y al petróleo venezolano, el nuevo régimen venezolano comienza a abrir un poco la mano con la liberación de presos. Vamos a tratar todo esto con Raimundo Abando, empresario, experto en negocio marítimo. Flor Tejo, del colectivo de Mujeres La Escandalera, Diego Baliño, periodista, y Enrique del Teso, profesor de lingüística en la Universidad de Oviedo. La segunda parte, para nuevos proyectos empresariales que aportan valor añadido a Asturias. Es el caso de Objet Particulier, que, por cierto, ha ganado el premio a la innovación en economía creativa de los últimos galardones de Gijón Impulsa. Estará con nosotros Mamen Diego, la fundadora de Objet Particulier. Y la última parte, para la montaña, la agrupación montañera Astur Cerredo organiza en Sisión, un año más, van ya 46, Paula, su Semana Internacional de la Montaña. Va a ser la semana que viene. Estarán con nosotros varios representantes de Torre Cerredo. Bueno, pues muy interesante como siempre. Que tengas buen fin de semana, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:09 de la mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta hoy viernes el nuevo modelo de financiación autonómica. Lo va a hacer a las comunidades autónomas. El Gobierno afirma que la nueva financiación supone más recursos para todos, que es más justa el modelo que proponen, más equilibrado y beneficia a todas las comunidades autónomas y no representa, dicen, un privilegio para Cataluña. Sí, sin embargo, el primero en anunciar un acuerdo con el Gobierno fue este jueves el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras,
tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. Un modelo de financiación que dará 4.700 millones de euros más a Cataluña. El pacto entre Gobierno y Esquerra no incluye un nuevo sistema de recaudación de impuestos allí en esa comunidad, un requisito del que depende que haya una negociación presupuestaria. Lo importante es que hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno español. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. El nuevo sistema de financiación debe abordarse en el marco de un futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera que aún no ha sido convocado por Hacienda y del que aún no hay fecha. Desde Asturias, el consejero de Hacienda ha exigido la convocatoria precisamente de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha recordado que el modelo de financiación autonómica no es un contrato de adhesión. Guillermo Peláez señala que la propuesta de reforma del modelo de financiación debe darse a conocer en un Consejo de Política Fiscal y Financiera y que ha de servir como base para una negociación multilateral. Asturias considera que el nuevo modelo de financiación autonómica debe priorizar factores como la despoblación y el envejecimiento, también la dispersión territorial de la población y ajustarse al valor real de los servicios públicos de cada territorio. Unas demandas que comparte con otros territorios y que se plasmó en la Declaración de Santiago de noviembre del 21 junto a 8 comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, La Rioja y Murcia, que aborda, entre otros temas, la despoblación y el envejecimiento. Nosotros defendemos un modelo de financiación que garantice los recursos necesarios para prestar los servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España. Porque la financiación autonómica no puede ser un contrato de adhesión. O sea, la financiación autonómica tiene que nacer de una negociación entre todos. Desde Asturias, los partidos rechazan esa negociación con Esquerra Republicana, esa negociación del nuevo sistema de financiación, y ven desigualdades, discriminación en la manera de actuar del Gobierno, primero negociando con Esquerra. Izquierda Unida lo tacha de inaceptable. Partido Popular, Vox y Foro denuncian que Pedro Sánchez ha dejado en manos de Oriol Junqueras el futuro de Asturias. Desde la oposición, el líder del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, considera que el acuerdo adelantado por Esquerra supone una agresión directa al Principado porque sigue el principio de ordinalidad, recibe más el que más aporta. No obstante, Queipo considera que un debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no serviría y que solo una mayoría en contra del Congreso de los Diputados puede pararlo. Le pide a Adrián Barbón que vele por los intereses de los asturianos y no se pliegue a los de su partido. Este acuerdo solo se frenará en un lugar, que es el Congreso de los Diputados, no en una votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no es vinculante y en la que el Gobierno tiene atada la mayoría al corresponderle la mitad de los votos. Y, por supuesto, al contar con el voto de Cataluña. También le exijo a Adrián Barbón, como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, que los diputados asturianos del Partido Socialista, cuando llegue el momento, se opongan a este nuevo atentado contra Asturias y contra la financiación de nuestros servicios públicos fundamentales. El rechazo llega desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular y el presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García Paje, ha alertado del riesgo de cruzar ciertas líneas rojas. Le escuchamos y también a Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular y presidente de Castilla y León. A ver si resulta que le cobramos a la gente la renta más al que más tiene y menos al que menos tiene, pero luego se distribuye por los territorios al revés. Se queda más el que más tiene. Eso. Tengo que volver a nacer yo para consentirlo. El dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera estaba previsto en principio para febrero, aunque no se descarta que sea más adelante. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Un día más les hablamos del peaje del Huerna, que sigue siendo noticia. Ahora la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, ha lanzado duras críticas al presidente del Principado, a Adrián Barbón, al que acusa de alentar a la ciudadanía a presentar denuncias mientras el gobierno autonómico sigue sin ejercer la presión política e institucional necesaria para acabar de una vez con este peaje del Huerna. En este sentido, recuerda que la prórroga del peaje fue declarada ilegal por la Comisión Europea y que no existe ningún impedimento legal ni económico que obligue a mantenerlo. Apunta Covadonga Tomé que el cobro se mantiene íntegro mientras la concesionaria Aucalsa no presta el servicio en condiciones mínimas y provoca atascos continuos. Lo que tiene que hacer Barbón es actuar como un presidente de una comunidad autónoma, un presidente valiente, que ponga en marcha todas las herramientas desde el punto de vista legal y político y que haga presión donde toque para que de una vez por todas se suprima ese peaje, un peaje que, como ya quedó demostrado, no tiene ningún argumento jurídico ni económico para continuar. Estamos siendo estafados, encima con el agravante de que cuando hay argallos, cuando hay incidencias, cuando hay obras, seguimos pagando exactamente el mismo peaje sin que haya ningún tipo de reducción ni de supresión. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos pendientes a esta hora de que se fije una nueva fecha para celebrar el juicio contra los 5 acusados por el alijo de 600 kilos de cocaína incautados en Siero en octubre de 2022 tras una operación internacional. Una de las defensas pidió ayer la suspensión al asumir la causa hace apenas unos días un nuevo abogado y el juez en este caso decidió aplazar la causa. Quien lo pidió, quien lo solicitó fue el abogado, la defensa que representa desde hace unos días a la que fuera pareja del narco conocido como Matador. Lo hizo para garantizar el derecho a la defensa tras la renuncia del anterior letrado. Fausto Suárez es el nuevo abogado defensor. Y con un traslado de 8.000 documentos era imposible hacerles, tener una lectura de los mismos para poder hacer la defensa. Entonces el tribunal ha dicho que quedamos a la espera de que decidan para cuándo se sigue este juicio, si bien ven difícil que sea este año. Y hablando de justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias reclama al Principado medios adecuados para la implantación de las nuevas oficinas judiciales de los tribunales de instancia. En un comunicado insiste en la necesidad de atender la carencia en infraestructuras, en medios personales y en la urgencia de mejorar la digitalización. Jesús Chamorro muestra su preocupación porque la implantación de los nuevos tribunales de instancia pueda suponer una merma en los buenos datos de resolución. Señala que hasta ahora tiene la justicia asturiana. Y por otra parte, el Partido Popular cuestiona que el Principado haya rechazado su enmienda de 1,5 millones de euros para las reformas que proponían en las instalaciones judiciales de Mieres. Jesús Cifuentes, diputado en la Junta, asegura que hay carencias, deficiencias estructurales y problemas de espacio y accesibilidad. Estas deficiencias constan en el plan de infraestructuras del Principado de Asturias, sin embargo, no se ha hecho aún nada, pero lo que es peor es que se prevén, si se llega a cumplir, porque los planes que hace el gobierno asturiano ya sabemos que muchas veces no se cumplen, prevén que se empezará a hacer algo para el año 2031-2032, lo cual consideramos que es una auténtica tomadura de pelo. Y la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española. El pacto contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no hay posible la vía judicial. Nos lo cuenta Óscar Serrano. El acuerdo se basa en un sistema mixto Iglesia-Estado con participación de las víctimas y con las reparaciones económicas a cargo de la Iglesia. En caso de disconformidad, la decisión recaerá en el Estado y las reparaciones a las víctimas, para las que ya no es posible la vía judicial, serán a cargo de la Iglesia. El Defensor del Pueblo, a través de una unidad de víctimas, realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación, atendiendo a lo que solicite la víctima. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, habla de un acuerdo histórico que hace justicia con las víctimas de abusos sexuales. Creo que es un paso indiscutible, un paso que hace justicia. Hoy saldamos una deuda y hacemos justicia con las víctimas. Pasamos de décadas de silencio y de olvido a una reparación justa, abonada por la Iglesia, gracias al acuerdo al que hemos llegado esta mañana.
Desde la Conferencia Episcopal destacan que el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Apuntan que es una vía temporal con una duración de 1 año para aquellas causas que no hayan tenido y no pueden tener recorrido judicial. Los obispos señalan que para la firma del acuerdo el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, tal y como solicitaba la Iglesia. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Queremos ampliar la mirada porque queremos ser coherentes con decir que las víctimas, la reparación, la propuesta de medidas adecuadas de prevención y de reparación integral estén en el centro de la vida de la Iglesia y de la vida de la sociedad, porque la Iglesia está formada por ciudadanos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Les hablamos ahora de la huelga de médicos. Los sindicatos no descartan una huelga indefinida si el Ministerio de Sanidad sigue rechazando negociar con ellos un estatuto propio para los médicos. De momento hay convocadas 2 nuevas jornadas de paros, nuevos días de paro los próximos 14 y 15 de enero. Este jueves varios sindicatos, entre ellos el SINPA, se citaron en Madrid para mostrar su alianza. Una reunión en la que coincidió con otra, la del Ministerio, con las organizaciones sindicales que negocian el Estatuto Marco de Sanidad y que rechazan uno específico para los médicos. Los facultativos aseguran que la presión para lograr sus reivindicaciones irá a más. Lo asegura José Antonio Vidal, secretario general del SINPA, y Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Objetivos comunes, estatuto propio, negociación propia y condiciones laborales mejoradas y modernas y europeas que eviten las guardias de 24 horas y permitan la conciliación y la salud laboral. Muy bien, en eso estamos todos de acuerdo. Muy bien, pues a luchar por ello desde la Unión y caiga quien caiga. Es que no es un capricho. Hay razones por las cuales nos negamos a seguir maltratados tras 23 años de un estatuto marco que nos ha desvalorizado. La Consejería de Educación del Principado ha abierto el plazo para presentar solicitudes al concurso oposición de ingreso en los cuerpos docentes de maestros y de catedráticos de música y artes escénicas. La inscripción estará abierta hasta el próximo 28 de enero y deberá realizarse por vía telemática, según recoge la convocatoria del Boletín Oficial del Principado del BOPA. Nos lo cuenta Ángeles García. La oferta incluye 324 plazas del cuerpo de maestros correspondientes a la oferta de empleo público de 2024, distribuidas en 7 especialidades, y otras 10 plazas de catedráticos de música y artes escénicas de la oferta de 2023, repartidas en 3 especialidades. Las pruebas se van a celebrar en el mes de junio en una fecha que aún no ha sido concretada. Del total de plazas para maestros, la especialidad con mayor número de puestos es primaria, con 91 vacantes, seguida de pedagogía, terapéutica y audición y lenguaje, con 60 plazas cada una. Infantil tiene 50 plazas. La convocatoria contempla tanto el turno de ingreso libre como el cupo reservado para personas con discapacidad. La Consejería de Educación también ha publicado en el portal Educastur el calendario con las 14 adjudicaciones de personal interino previstas para el segundo trimestre del curso escolar, que establece desde el 27 de enero 3 convocatorias quinquenales en sustitución del tradicional llamamiento semanal. Para la Consejería, este es un paso más en el compromiso de las medidas acordadas en el Pacto Educa rubricado con los sindicatos. Informa Siana Iglesias. Según el Principado, este nuevo calendario, que agiliza la cobertura de bajas y vacantes de profesorado, va a propiciar que se organicen hasta 3 emplazamientos más que en el mismo trimestre del curso anterior. El Gobierno asturiano asegura que cumple con unas de las medidas recogidas en el Pacto Asturias Educa, y desde Comisiones Obreras el secretario general del Sindicato de Enseñanza, Borja Llorente, celebra que se haya implementado ya la medida. Asegura que a partir de ahora las bajas se van a cubrir en un máximo de 72 horas. Va a haber 6 llamamientos al mes. Esto va a permitir que no se tarde tanto como antes en las sustituciones. Antes había algunas bajas que se cubrían a los 10 días, incluso más, 11, y dependiendo del día de la semana en que se produjese la baja, a veces llegaba a 12 días la sustitución, y ahora se van a producir prácticamente en 48 horas. Se va a solucionar cualquier baja, como mucho 72 horas, y está el sustituto en los centros. Por tanto, es una medida muy positiva, muy demandada por los centros y que pues entrará en funcionamiento, y algo que celebramos. El secretario de Enseñanza en UGT
UGT, Cristóbal Puente, considera positivo el paso que da la consejería, pero recuerda que el objetivo es que se llegue a final de legislatura con 2 convocatorias a la semana. Reconocemos que es una medida difícil de implementar, pero bueno, es un paso que valoramos positivamente. Pero lo que nosotros acordamos en su día en el Pacto Asturias Educa, y es lo que venimos exigiendo y es lo que queremos, es que antes de que acabe la legislatura se puedan hacer 2 convocatorias la misma semana. Y en la misma línea se manifiesta la responsable del plantillas de AMPE en Asturias, Mariela Fernández. Representa un paso más que se acerca al objetivo final de 2 convocatorias semanales. Es una medida positiva para los centros educativos, ya que las sustituciones se cubren con mayor celeridad y eso facilita la gestión. Y el resto de medidas que vienen contempladas en el pacto y en los presupuestos para este 2026 pues irán aplicando según lo previsto en el calendario. Y para su ATA también es positivo que se avance en esta medida. Nacio González es su portavoz. El nuevo calendario de peticiones para los interinos y les interines y un avance que va a mejorar lo mismo las condiciones del profesorado que del propio alumnado. Van a llegar los profesores primero a los centros. De todas maneras, el SOATEA vamos a intentar pelear. Nuestro objetivo es llegar a 2 convocatorias a la semana. Y COAG pide transparencia a la hora de gestionar los 45.000 millones anunciados por Bruselas como anticipo de la PAC 2028-34 y reitera su oposición al Tratado de la Unión Europea-Mercosur. El sindicato agrario exige claridad y honestidad para saber de dónde proceden realmente esos fondos. Advierte además sobre el momento estratégico del anuncio, teniendo en cuenta que hoy se vota en Bruselas el acuerdo con Mercosur. Sí, David Pérez Naya, secretario de COAG en Asturias, dice que los agricultores y ganaderos europeos no merecen anuncios grandilocuentes, ha dicho, sino que merecen compromisos concretos, verificables y sinceros sobre el futuro de la política agraria común. Tomadura de pelo, reírse ya de los ganaderos y agricultores, porque esto lleva una medida, este dinero, 45.000 millones de euros para intentar callarnos, comprarnos o no sé qué pretenden con esto y nada, pues ayer hizo un vídeo, mandó a la movilización aquí en Asturias que están movilizándose en demás comunidades autónomas. Dice que sería inaceptable y una falta de respeto hacia el campo europeo que se utilizase esa cifra para justificar la firma con Mercosur. Alerta de que el tratado amenaza la viabilidad de miles de explotaciones en toda Europa. Lo que no puede ser es que no estén desde Europa diciendo que tenemos que tener una agricultura y una ganadería sostenible, ecológica, todas estas historias que están tan de moda ahora, y después quieren meternos por la puerta de atrás todos los productos que vienen de otros países que no tienen ninguna medida sanitaria ni tienen absolutamente nada. Vamos con más asuntos, hablamos de el ámbito internacional. Les tenemos que dar cuenta de que Rusia esta noche ha bombardeado territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico, ese misil Oresnik, en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso de Vladimir Putin. Les contamos esta información que revela el Ministerio de Defensa ruso en estos momentos. Explica que la operación es una respuesta, como decimos, al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de Rusia como decimos, en diciembre del año pasado. Y nos vamos a Venezuela porque el gobierno ha comenzado a liberar presos políticos. De momento, solo 7 personas han sido excarceladas, 5 de ellas españolas que ya viajan a España, según ha confirmado el propio ministro de Asuntos Exteriores. Sí, la excarcelación la anunció ayer el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez. Los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana y activista Rocío San Miguel. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado ya que vuelan hacia nuestro país. Lo ha hecho en Radio Nacional. Dice el ministro que recibe esta decisión como un paso más hacia una transición democrática en Venezuela. Han sido puestos en libertad y yo desde luego como ministro de Asuntos Exteriores, además de la alegría, por supuesto por ellos, ¿no? También por sus familiares, por los que me he reunido en múltiples ocasiones y sus amigos, pues también desde luego recibo esta decisión como un paso positivo
de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa en la que está inmersa Venezuela. Se estima que aún quedan más de 200 personas detenidas injustamente tras las elecciones de 2024. La oposición pide avanzar hacia una amnistía general. La propia María Corina Machado ha enviado este mensaje a los familiares. Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente. Y aquí en España, a las 9:30 de la mañana, está fijada la declaración testimonial de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza de la DAN. Ha declinado declarar en persona en el Palacio de Justicia de Catarroja y ha recurrido a la posibilidad de hacerlo telemáticamente, algo que ha causado indignación entre la Asociación de Víctimas. Hace unas semanas el líder popular tuvo que remitir a la jueza de Catarroja 2 actas notariales con los mensajes de WhatsApp intercambiados con Carlos Mazón ese 29 de octubre de 2024, el día en el que fallecieron 230 personas en La Riada, muertes que ahora se juzgan como presuntos homicidios imprudentes. En esas actas notariales se pudo comprobar que desde el minuto 1 Mazón reconoció a Feijóo que contaba con la ayuda necesaria de la UME, algo que luego negó. Los mensajes que facilitó Feijóo también destaparon otras contradicciones de Mazón, por ejemplo, sobre la hora en la que conoció que ya había muertos, mientras que en la comisión del Congreso afirmó que fue a partir de las 5 de la madrugada. En un mensaje que intercambió con Feijóo, reconoció las primeras víctimas mucho antes, a las 11:30 de la noche. Dijo textualmente, según recogen esos mensajes, ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Los WhatsApps aportados por Feijóo certifican además que solo se comunicaron tras las 8 de la tarde, es decir, cuando Mazón dejó el Ventorro tras comer allí con la periodista. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. ¿Sería tan amable de interpretar para mí una de las suites de Bach? Quizá el preludio de la suite número 1. Podríamos pasar toda la tarde discutiendo, y tanto usted como yo sabemos que si quisiera, tocaría. Yo estoy aquí para cumplir una misión. Su misión es convencerme. Lo que estamos escuchando es el teaser de Música para Hitler. La obra inaugura hoy una nueva temporada de Escena Vilés. Se podrá ver hoy y mañana a las 8 en el Teatro Palacio Valdés. Carlos Hipólito encabeza el cartel encarnando al músico Pau Casals, exiliado en el sur de Francia tras la Guerra Civil y que tiene que responder a una petición del dictador alemán de Hitler para que le ofrezca un concierto. Sí, el encargado de transmitir la invitación es un violonchelista reclutado para la guerra que se debate entre sus deberes militares para con los nazis y su admiración por el maestro Casals. Le da vida el actor Dani Muriel, ha hablado así de su personaje con los compañeros de La Radio Es Mía. Ese hace que mi personaje también se transforme y al final yo también consigo transformar a Casals, porque le encontramos un momento alicaído, lleva años casi sin tocar, ni siquiera en casa, ya no. Es como que, claro, con toda esa barbarie, con toda esa pesadilla que están viviendo, la música le parece naif, le parece una cosa de cómo voy a estar tocando yo cuando está pasando todo esto. Y mi personaje consigue que vuelva a entrar en su mundo y que siga luchando, ¿no? Y eso es real y ahí estuvo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. La futura ley de salud mental que prepara el Principado busca reforzar recursos y derechos para quienes enfrentan problemas psicosociales. Se prevé que el anteproyecto llegue al Parlamento en la primavera de este año. Luis Tazón analiza el impacto de este fenómeno en el siguiente reportaje. Asturias afronta una seria problemática sanitaria por el consumo de alcohol y drogas entre menores de edad y jóvenes. El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre adolescentes. Según la encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias, Estudes 2025, realizado por el Ministerio de Sanidad, el 70,6% de los jóvenes asturianos de entre 14 y 18 años han consumido alcohol en el último año, una cifra prácticamente idéntica a la media española, que se sitúa en el 71%.
De hecho, los jóvenes asturianos siguen figurando entre los que más pronto se inician en el consumo, entre los 15 y los 17 años. De hecho, el 54,2%, un poco más de la mitad, ha bebido alcohol en el último mes, frente al 51,8% del conjunto de España, y el 20,7% reconoce haberse emborrachado en ese mismo periodo. Son casi 3 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 17,2%. Y es que el consumo de drogas también preocupa. De hecho, acorde a la encuesta Edades 2024 elaborada por el Observatorio de Salud del Principado, se indica que el 15,6% de la población, que no es un porcentaje bajo precisamente, de entre 15 y 64 años, ha consumido cannabis en el último año, y en el caso de drogas más duras, como es el caso de la cocaína, el consumo reciente ronda el 3%. Es un dato estable, pero que tiene un claro impacto sanitario y social en Asturias. Susana Roces, psicóloga clínica. El cerebro adolescente es un cerebro que está en plena fase de desarrollo, con lo cual se encuentra mucho más vulnerable. Pero más allá de las estadísticas, es muy preocupante cuando en consulta vemos llegar a niños con 12 años que ya iniciaron el consumo con el alcohol y están empezando la transición a otro tipo de drogas, como por ejemplo el cannabis, que no es una realidad que afecta a todos los adolescentes, evidentemente, pero la tenemos que tener en cuenta porque no solamente estamos poniendo en riesgo su desarrollo psíquico, sino también su desarrollo social, ya que se están exponiendo a entornos muy conflictivos para los que todavía no están lo suficientemente maduros. Pero detrás de estas cifras hay trayectorias y realidades distintas. El consumo de sustancias no se puede reducir a un mero dato estadístico. Más allá de los números, el consumo temprano y continuado puede tener consecuencias graves y duraderas en la vida del consumidor. Nos lo cuenta Paco, que es miembro de Alcohólicos Anónimos y aporta su testimonio. Me llamo Paco y soy alcohólico. Yo cuando empecé a beber, pues al principio era algo normal, 14, 16 años, empecé a tener contacto con el alcohol pues cuando me movía con los grupos y las peñas. Empiezas a beber bastante y crees que eso pues que no te va a traer problemas. Cuando ya has llegado a la edad adulta, cuando crees que ya empiezas a tener más responsabilidades en la vida y quieres enfrentarte a ellas, ves que el alcohol está entre medias y que es un gran problema. Tienes novia, te quieres casar y ves que el alcohol está contigo, continúa contigo y ya te traen problemas con la pareja o con los hijos. La conclusión, aunque sea dura de asimilar, no puede ser más clara. Esto es una enfermedad anónima, como puede ser el azúcar a otras personas que nunca saben que lo van a tener, pero al final la tienen. Empezamos a beber todos muy jóvenes, creemos que lo vamos a controlar y que esto es muy fácil de llevar, pero llega un momento dado en tu vida donde el que es enfermo, el que ha conseguido tener la enfermedad del alcoholismo, ya cuando quiere dejar de beber ya no puede. De hecho, los expertos coinciden en que el principal riesgo se encuentra en el futuro. No somos los únicos. Estudios internacionales en países como Canadá y Reino Unido muestran que generaciones con consumo temprano de alcohol y cannabis registran hoy mayores tasas de ansiedad, depresión, trastornos por consumo y episodios psicóticos, especialmente entre adultos jóvenes, que es lo que estamos hablando, lo que ha obligado a reforzar sus estrategias de prevención y control. Ante este escenario, Lucía Álvarez, que es psicóloga especialista en adicciones, analiza qué medidas pueden ser las más eficaces para poder frenar esta tendencia. A lo largo de las últimas décadas hemos podido comprobar las lagunas prácticas de las medidas reguladoras y legislativas. Un clásico ejemplo que resuena para todo el mundo es la famosa Ley Seca en 1919 de Estados Unidos, que, como dice en tono sarcástico David López Canales, resultó bastante húmeda, ¿no? Aspirar hoy día, por tanto, al consumo cero parece resultar utópico. Contamos, por tanto, que las intervenciones basadas en el consumo responsable reducen el estigma y previenen problemáticas mayores. Fomentar el ocio alternativo al consumo es fundamental para contrarrestarlo. En Asturias, el elevado consumo de alcohol y sustancias continúa siendo una realidad del presente. Se trata de una situación que no puede resolverse de forma inmediata y en el que, como indican los expertos y personas que han vivido este tipo de circunstancias, la concienciación es solo el primer paso para solventarla. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición.
Les hablamos ahora de conflictos, de cómo procesarlos, de cómo gestionarlos y de buscar herramientas y recursos que permitan reducir el malestar de las personas. La psicología estudia y analiza la conducta, los procesos mentales de los individuos y de los grupos humanos en distintas situaciones. Pero hoy en día la psicología no es una ciencia unitaria, pues existen diversas perspectivas psicológicas que se corresponden con enfoques, con corrientes o escuelas, cada una de las cuales posee sus propios sistemas conceptuales y metodológicos. Hoy nos paramos precisamente en esto para hablarles del modelo de psicoterapia integradora, y para hablarles de todo ello tenemos a una especialista, a la psicóloga y terapeuta Isabel Cano. Muy buenos días. Buenos días. Creo que lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es el modelo de psicoterapia integradora. Cuéntanos. Sí, muy bien, un placer estar aquí. El modelo de psicoterapia integradora es un modelo que, pone el énfasis en entender el sufrimiento humano, en realidad. O sea, va más allá de los modelos quizás más clásicos que se centran en el diagnóstico o en el síntoma, sino que trata de entender la historia de las personas. Tiene en cuenta la teoría del apego, es decir, trata de dar una coherencia, ¿no?, a lo que le está ocurriendo a la persona. Entonces tiene en cuenta los vínculos, las experiencias traumáticas que haya vivido esa persona, también los acontecimientos vitales, cambios, la teoría de la comunicación, los sistemas en los que forma parte, el contexto, es decir, es un modelo muy global. Entonces, claro, sí. se puede vincular entonces lo que le pasa a una persona, lo que le ocurre con lo que le ha ocurrido en el pasado. Esa es la clave, Paula. A ver, la cosa de este modelo, por lo que a mí me fascinó, es porque normalmente no nos enseñan a pensar relacionando. Es como que te ocurre X, ¿no?, un nombre, un trastorno, un diagnóstico, y entonces es como que eso no tiene nada que ver con lo que te ha pasado o lo que te está pasando, la mayoría de las veces, ¿no? Claro. Así como a grandes rasgos hablando. La diferencia aquí es que trata de relacionar lo que te ha pasado. Esa es una pregunta clave cuando hacemos las primeras entrevistas. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te está pasando? Para empezar a relacionarlo con los malestares o los sufrimientos, los problemas, ¿no?, los conflictos. Claro, un trauma, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Tal cual. Una identidad personal está inseparablemente unida al entorno, a su historia, a su cultura, a su situación social, ¿no? Viene un poco por ahí. Totalmente. Sí, sí, es como que si no podemos pensarlo de otra manera, ¿no?, para entenderla. Esas mochilas que trae cada individuo, ¿no? Claro, es nuestra historia, nuestra historia. Usted ha creado un espacio que se llama Insight, un espacio de conocimiento, de penetración, de resolución de conflictos también, ¿no? Sí, es un espacio que creamos para compartir reflexiones, contenido de temas que interesan a la gente, ¿no?, que viene a la consulta y que no a todo el mundo en general, ¿no? O sea, la cuestión de preocupaciones, de miedos, de cómo afrontar, de cómo gestionar, de cómo actuar, de qué pasos ir dando. Son temas muy humanos, o sea, a todos nos tocan. Entonces, surgió la idea para ir compartiendo desde ahí. Ha sido una manera... ¿Y cuáles son los temas que interesan a la gente? ¿O cuáles son los temas que preocupan a la gente? Que nos preocupan. Bueno, hay muchísimas preocupaciones, ¿no? Y podemos, a ver, en general, si pensamos así como en el siglo XXI, es como estos grandes temas de ansiedad, depresión, son como estrés. Traduciéndolos, al final, en la consulta de lo que hablamos, o una de las cosas que más nos preocupa a la gente, tiene que ver con las relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones con nuestros hijos, laborales. Son de los temas que más hablamos. A veces hay un mito, ¿no?, con esto de la psicología, que es como la salud mental, como cosas más del cerebro, y en realidad es que tiene que ver mucho más con la vida cotidiana. Claro. ¿Y cómo se encuentra la salud mental de los asturianos y asturianas? Ya que estamos con un especialista, se lo vamos a preguntar. Bueno, si pensamos así, cuando nos preguntan, ¿no?, somos muy optimistas, porque salimos como, de 0 a 10 estaría sobre el 7, el 8... Luego, la realidad subjetiva, hay ahí más malestar, ¿no?, con todo también lo que estamos viviendo, mucha presión social, mucho cambio, ahí vamos. Hay perfiles dentro de nuestra sociedad que llaman mucho la atención y, por ejemplo, podemos hablar de mujeres mayores de 40 años con un uso prolongado de benzodiazepinas, que sabemos que pueden ser adictivas, que tienen dependencia física, psicológica. Sí. ¿Hay manera de revertir todo esto? Porque me imagino que usted esto lo verá casi a diario, ¿no? A diario, en la consulta. Claro, es una pregunta muy interesante porque la manera de revertirlo yo pienso que tiene que ver con toma de conciencia de con qué tiene que ver esto, ¿no? Porque, claro, si el mecanismo es ante un sufrimiento humano, ponemos un nombre,
Y de ahí, o sea, convertir el sufrimiento en enfermedades y damos una medicación, todo va por ese camino. Claro, la toma de conciencia y cambio de modelo, a mí me parece que es como la forma, porque es como de cómo revertirlo, ¿no? También muy difícil, pero es que tiene que ir por ahí. De hecho, cada vez la evidencia científica y, bueno, todas las investigaciones apoyan más estos modelos como más, bueno, no sé, como incluso globales, más saludables, ¿no? Porque claro, cuando empezamos a comprender es cuando la manera de poder ir soltando parte de esa medicación tiene que ver con ganar alternativas. Es decir, comprender que cuando vengo con esta depresión, a ver, esto muchas veces sorprende. Quizás nosotras, como estamos en el día a día en esto, ¿no? Y durante mucho tiempo trabajé en violencia de género. Entonces, lo que descubrías debajo de esos trastornos tiene que ver muchas veces con que están viviendo experiencias de violencia, con que están en relaciones que les causan mucho sufrimiento. Entonces, claro, ¿cómo revertir el tratamiento o cómo revertir ese enfoque? Hay que construir una alternativa que a lo mejor es, bueno, desde luego, ¿no? Diferente, más laboriosa, pero es otra, no sé si me explico. Sí, perfectamente. Es como buscar comprender para ir promoviendo cambios, alternativas. A lo mejor hay que pensar cómo esa persona puede ganar recursos, ¿no? Estrategias de afrontamiento para... Al final, cuando se habla de depresión o de este tipo de cosas, tiene que ver con mucho malestar sostenido en el tiempo sin que se hayan podido desarrollar estrategias eficaces. Claro, sí. Y a mí lo que me llama la atención también es tratarlo desde la perspectiva de género, porque esto les pasa a las mujeres y no a los hombres, ¿no? Esa dependencia de psicofármacos les pasa más a mujeres que a hombres. Se les receta más directamente en la atención primaria a mujeres que a hombres, ¿no? Sí, porque también quien pide ayuda normalmente son más las mujeres que los hombres. Claro, también hay ese sesgo, ¿no? Hay como muchas variables en esto, ¿no? Porque también los antidepresivos, ¿para qué recurren a ello, no? ¿Para qué, o cuándo se prescriben? ¿O para qué función cumplen? Muchas veces es como para tratar de aliviar un sufrimiento. Las mujeres en este sentido sabemos que es más de hablar o pedir ayuda. Los hombres, por este modelo cultural, muchas veces no es eso. Y lo que nos encontramos son alcoholismos. Claro. Son otras maneras. Al final los dos son sedantes del sistema nervioso, ¿no? Son diferentes. Pero sí es verdad que hay, vamos, si nos ponemos en ese contexto, ¿no? De género, hay como muchas diferencias de cómo... Isabel, quizá sea usted el ejemplo de que la psicología puede tener muchas ramas y muchas variantes. Ahora mismo está trabajando con la creatividad en un proyecto que se llama Origen. Háblenos de él, ¿de qué se trata? Origen, sí, es un proyecto creativo, surge de conectar, bueno, las dos cosas también a nivel personal, ¿no? Que me apasionan, que es la psicología y justo la creatividad, ¿no? Toda la parte de crear ideas, nuevos conceptos, nuevas soluciones, porque también en la práctica diaria lo veo, ¿no? Es decir, necesitamos pensar soluciones nuevas para problemas que nos llegan, ¿no? Y que la gente ya ha intentado un montón de soluciones. Entonces, desde ahí y desde ver cómo la gente que tiene más recursos creativos también es capaz de transitar por momentos difíciles mejor, pues surge esta idea, ¿no? Este proyecto de crear un espacio de conversación con diferentes artistas para ver cómo, bueno, lo que sabemos y que ya hay, bueno, como que se ha estudiado muchísimo, ¿no? Y se sabe que la creatividad mejora la calidad de vida, no solamente a nivel mental, sino también físico. Entonces, entre el descubrimiento de que en el día a día lo veo, lo observo, lo vivo en primera persona y toda la investigación que se está haciendo al respecto, pues Y estamos hablando de artistas de todo tipo, estamos hablando de arte en general, ¿de qué estamos hablando? Sí, o sea, de artes plásticas, o sea, desde pintura, escultura, cerámica, fotografía, todo lo que tenga que ver con crear, ¿no? Todo lo que tenga que ver con... Aquellos que nos estén escuchando y les interese este proyecto, ¿dónde lo pueden conocer? ¿Dónde nos podemos acercar más a todo esto, a Origen? Pues ahora mismo nos pueden encontrar en redes, en Instagram, estamos ahí, en el Instagram de la consulta, isabelcano.psicología, ahí estamos, y iremos compartiendo las pequeñas entrevistas que haremos con los artistas desde una perspectiva como muy humana, ¿no? Muy emocional, o sea, más allá del producto final o de lo estético, es como todo el proceso y toda la función que tiene la creatividad para ayudarnos a transformar, a regularnos emocionalmente, a mejorar nuestro afrontamiento, ¿no? Ante situaciones difíciles también, nuestra sensación de autoeficacia. Hay perfiles, entiendo, que puedan participar en este proyecto. Aparte de ser un artista, ¿no? Tienes que tener ese punto de creatividad, de creatividad, ¿no? Que todos tenemos, Paula, porque la creatividad es una cosa como que parece que fuera solo como de...
no sé, como algo sí, como de lujo, ¿no? O sea, y es que tiene que ver con poder expresarse. Por eso surge también este proyecto, porque la diferencia que encontramos cuando la gente tiene, o tenemos, ¿no?, las personas, estrategias para expresarnos, es como, bueno, no sé, notas mucho la diferencia, ¿no? O sea, expresar, necesitamos expresar. Entonces, si no expresas, ahí es cuando viene el lío. Aquello que no podemos materializar en palabras. Eso es. Entonces hay que buscar otros canales, el que sea, pero todo el mundo estamos expresando, desde cuando estás paseando, contemplando, ordenando tus cosas, colocando. Cada uno tiene su estilo, pero la creatividad es como todo lo que tenga que ver con crear, hacer, más allá de lo puramente. Ponme un ejemplo, ¿no? Ponme un ejemplo. Un ejemplo de ¿en qué estáis trabajando ahora mismo con artistas? Cuéntame. Así como lo primero. Materialízame algo. Lo primero que tenemos, bueno, en breves estamos hablando con una artista, una ceramista asturiana, con mucha emoción, la verdad, que para ella, bueno, estaba en otro terreno y cómo todo el tema del barro, la arcilla y todo ese proceso a ella le ha ayudado a transitar momentos como eso, pues difíciles, ¿no? Dificultades y que, bueno, valora muchísimo el valor terapéutico de cómo crea comunidad también, de cómo le ha ayudado. Entonces estamos ahí preparando esa con mucha ilusión, la primera. El arte como terapia para sanar el alma, ¿no? Claro, si es que es una cosa como que si pensamos siempre la música, la escritura, la pintura, compartir, hablar, es algo que siempre hacemos para gestionar el sufrimiento humano. Es algo que siempre está ahí, ¿no? Y que hay que darle el valor que tiene y potenciarlo. Vamos a repetir, estáis en Instagram. Estamos en Instagram, sí, isabelcano.psicología. Ahí iremos compartiendo las entrevistas poco a poco y esperemos que os guste. Bueno, pues Isabel Cano, psicóloga, terapeuta, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros, compartiendo este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, que haya mucha suerte. Isabel Cano, buenos días. Buenos días, muchas gracias, un placer. Asturias Hoy, primera edición, noticias. Les vamos a contar a continuación más asuntos que nos deja la actualidad. 25 personas mueren cada año atropelladas al salir del vehículo para colocar triángulos que avisan de una avería. El ministro de Interior ha hecho un balance de la siniestralidad laboral de 2025, ha insistido en la idoneidad de nuevas balizas como elemento de seguridad. Nos lo cuenta todo Luis Tazón. Según el Ministerio de Interior, Tráfico no multará inmediatamente a los conductores que aún no lleven en su vehículo la baliza luminosa obligatoria en España desde el 1 de enero para advertir de una avería. Escuchamos a Fernando Grande Marlasca. 25 personas fallecen anualmente consecuencia de salir de su vehículo a colocar los triángulos. Cualquiera puede entender razonablemente que la colocación de un dispositivo conectado que permite la geolocalización y avisar de esa incidencia y la no necesidad de la persona de salir del vehículo garantiza la integridad de la misma en los términos indicados. Frente a las críticas, defiende que se vea a 1 kilómetro y facilita información al instante. Argumenta que en 2025 fallecieron 103 personas por atropellos. El 25% de esos accidentes son en personas que bajan del vehículo a colocar los triángulos. Así que considera que es un elemento imprescindible para mejorar la seguridad vial. Ese tiempo razonable y proporcional lo van a determinar las autoridades competentes en esta materia, que es la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que en ese sentido garantizan la seguridad de todos nosotros y en términos absolutamente razonables. Esto no es 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es aquí el objetivo prioritario es esa información. En 2025 hubo 1.119 fallecidos en las carreteras españolas. El ministro pone de relieve que más de un centenar de esas víctimas no llevaba cinturón de seguridad y una docena de ciclistas y motoristas no llevaba casco. He de decir que al día de hoy ya se ve y se han incrementado su uso, que puede ayudar a ver cómo ya una gran mayoría, aunque espero que sea la totalidad de vehículos de nuestro país, cuenten con la baliza. Cada día aproximadamente 3.000 vehículos señalizan ya con el V16 una incidencia de tráfico, consecuencia de que han tenido que estacionar, que parar por cualquier incidencia, con lo cual se va incrementando día a día en esos términos, con lo cual podemos ser razonablemente optimistas del cumplimiento de la ley.
Entre las novedades para 2026 está la puesta en marcha inminente de un registro de patinetes eléctricos. Además, dentro de la planificación de nuevos radares, la DGT dará prioridad a radares con ruedas para situaciones como pueden ser obras en carreteras. Escuchamos a Pere Navarro, director general de la DGT. La prioridad, en todo caso, centramos en los radares nuevos con ruedas. Son estos para obras. Obras o grandes concentraciones son radares que puedo colocar en un momento dado donde quiera. Hay la gran señal, velocidad colocada por radar. El radar está conectado con todo el sistema de radares y en aquella zona y durante el tiempo que las circunstancias lo justifiquen, controlamos la velocidad. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con los deportes, momento de escuchar la información deportiva que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Las bajas para recibir el sábado a las 2 al Betis condicionan la operación salida en el Real Oviedo. La baja por sanción de Fede Viñas retrasa la marcha de Forés, que apunta a titular ante los verdiblancos. Una situación parecida afecta a la defensa. La ausencia de Valli y las dudas de David Costas y Dani Calvo hacen necesaria la presencia de Luengo en la convocatoria. Con todas las fichas ocupadas, los azules no podrán realizar fichajes hasta que no haya salidas. Los oviedistas tendrán esta mañana la última sesión de trabajo. Esta tarde a las 8:30 el Sporting abre la jornada en segunda en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Los gijoneses, que intentarán limpiar la imagen ofrecida frente al Málaga, hacen sus cabalas en el mercado de fichajes a la espera de que se oficialicen las salidas de Óscar Cortés y Caicedo. Borja Jiménez, técnico de los rojiblancos, explica que no es todo tan fácil como parece. Va a depender, como os he dicho, del límite y de lo que podamos firmar. Si es una posición, ninguna o dos. En función de eso decidiremos. Yo creo que el club está centrando ahora mismo sus esfuerzos en la posición de un jugador de ataque y veremos, porque ya os digo, va muy condicionado del límite y de las cosas que podamos hacer. En Primera Federación Masculina, mañana el Avilés recibe al Pontevedra a las 6:30 en un partido en el que todavía no podrá contar con Cristian Rivera, el centrocampista. Tiene que esperar a que se formalice una salida. Yo quiero volver al fútbol profesional, creo que el club y la gente que estamos aquí también, aunque obviamente no es nada fácil, y esa fue la clave para tomar esta decisión. En categoría femenina, mañana desde las 12:30 el Oviedo visita al filial del Tenerife. En Segunda Federación Masculina, mientras que los equipos asturianos tienen sus citas el domingo, para el sábado las adelantan los clubes femeninos. Desde las 4 menos cuarto el Sporting recibe al filial del Eibar y desde las 6 el Avilés visita a la Real Sociedad B. En fútbol sala, el Gaitero Rodiles retoma la competición en la Segunda División Femenina y recibe mañana a las 6:30 al River Zamora. En materia polideportiva, mañana tenemos jornada de Copa de Europa en hockey sobre patines femenino en Matajove. El Telecable recibe a las 7:15 al Trisino italiano. En balonmano, el Lobaslova Lataco Oviedo recibe este sábado a las 8 al Mislata en partido correspondiente a la División de Honor Oro femenina. En rugby, mañana a las 5 el Pasec Belenos actúa como local ante el Guernica en la División de Honor Élite. También tenemos doble cita asturiana en la máxima competición de bádminton. Desde las 5 el Astures recibe al líder, el IES La Orden, y a las 5:30 cierra su periplo como visitante el Bádminton Oviedo. Y esta tarde comienza el Campeonato de España de ciclocross en Tarancón con la prueba de Team Relay. A las órdenes de Santi Pérez van a estar Benjamín Oval, Laura Solares, Luna Carrio, Canor Arbolella, Mario Junquera y Lucía González, a quien escuchamos. Siempre es una carrera especial, es una carrera que ya corrimos en Copa de España en años anteriores. Es un circuito que se hace muy duro porque tiene una subida larga bastante importante, pero a la vez es un circuito muy rápido y bueno, esperamos llegar al 100%, de intentar luchar el campeonato y, por qué no, intentar luchar por la victoria. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues cerramos este informativo, como siempre, hablando de economía. En clave económica lo hacemos con Eloy Calzón, de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo viene este viernes? ¿Cómo cerramos la semana? Bueno, pues tenemos una apertura ligeramente alcista en estos momentos en los principales indicadores europeos, con subidas en torno al 0,3%, y tras una sesión mixta ayer en Wall Street, donde, bueno, pues después de esas caídas en el índice tecnológico Nasdaq, con un SP plano y con subidas en el índice de pequeñas compañías, pues bueno, toda la atención de hoy la
la tendremos en ese informe oficial de empleo americano a las 2:30, que conoceremos hora de aquí en España, y en el que, bueno, si se cumplen un poco las expectativas del consenso del mercado, pues esperamos una positiva mejoría también, tanto en la creación de empleos como en la tasa de paro, donde esperamos una moderación de 1/10, con una caída pues hasta el 4,5%, y que a buen seguro pues bueno, podría cambiar algo también esa hoja de ruta de la FED, ¿no? Y ver un poco pues si ahora mismo pues se podría mover algo, ¿no? Esa hoja de ruta, donde pues bueno, la probabilidad de una bajada de tipos ahora en enero pues está prácticamente descartada, y ahora mismo pues bueno, no se espera hasta el próximo mes de junio. Bueno, pues estaremos muy atentos a todos estos datos que nos llegan de Estados Unidos. Eloy, como siempre, muchas gracias, que tengas buen finde. Muy bien, un placer, igualmente. Y nosotros nos vamos, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Ahora toma el relevo nuestro compañero Nacio Varillas. Llega Asturias al día a RPA. Más información, ya saben, en el matinal de TPA. Nosotros volvemos a las 8 en punto de la mañana, pero ya el lunes. No falten.